Buenas, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver plexo lumbar, tema que corresponde a la clase de pelvis ósea y región glútea. Como nosotros ya sabemos, todo lo que es plexos en locomotor son temas fundamentales, son muy importantes y sí o sí tienen que saberlos. Yo sé que están procesando todavía plexo braquial, o les cuesta, pero plexo lumbar es tan importante como plexo braquial y tienen que saberlo. Entonces, no cuelguen plexos porque son fundamentales en todo lo que es el parcial de locomotor. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Antes de empezar, vamos a ver los objetivos de nuestra clase, que van a ser describir la formación del plexo lumbar. Vamos a enunciar sus ramos colaterales y vamos a enumerar sus ramos terminales. Bueno, entonces acá nosotros tenemos a nuestro plexo lumbar. Voy a hacer una pequeña aclaración. El plexo lumbar, su formación puede variar de acuerdo a la bibliografía, varía si leen de un libro o de otro, varía si miran el plexo lumbar en un atlas o si lo miran en otro atlas. ¿Sí? Puede variar esto, es súper variable. Yo he visto muchas variaciones anatómicas en los plexos lumbares. Es más, he disecado un plexo lumbar que tenía muchísimas variaciones anatómicas. Entonces, yo me voy a centrar en lo que dice el libro Rubier. Incluso este esquema lo hice yo y está hecho en base a lo que dice Rubier. Entonces, nosotros por ahora nos vamos a centrar en esto que dice Rubier. Yo después voy a aclarar algunas cosas que sí son importantes, que hay de diferencia respecto a las bibliografías, ¿sí? Pero por ahora, todo lo que es formación del plexo lumbar, yo la voy a dar todo en base a Rubier. Bueno, entonces, el plexo lumbar es el entrecruzamiento de los ramos anteriores de los nervios espinales de L1 a L4. ¿Sí? Así como sabíamos la definición de plexo braquial, tenemos que saber la definición de plexo lumbar y así le van a decir si se los preguntan. Ahora vamos a ver cómo se forma este plexo lumbar. Nosotros tenemos acá esto que dice L1 es el ramo anterior de L1 y nosotros vamos a ver que va a recibir una colaboración de el ramo anterior de T12. El ramo anterior de T12, en realidad T12, ¿sí? Es el último ramo torácico que vamos a tener. No forma parte del plexo lumbar, por eso está puesto en gris. ¿Sí? Todo lo que está puesto en gris es porque no forma parte del plexo lumbar. Este T12 va a darle una comunicación a L1 y después va a dar un nervio que se llama subcostal, que si bien no forma parte del plexo lumbar, nos va a servir más adelante para identificarlo en el preparado. Bueno, entonces teníamos a L1 que recibe esta comunicación de T12. L1 recibe la comunicación de T12 y va a pasar a dividirse en dos ramos. Uno va a ser el superior, que es el ilio hipogástrico, y el inferior va a ser el nervio ilioinguinal. A su vez, L1 le va a dar una comunicación a L2, y de L2 van a salir dos nervios. Vamos a tener el nervio genitofemoral y después vamos a tener el cutáneo femoral lateral. Y a su vez, L2 se va a dividir en un ramo anterior y un ramo posterior. Todos los ramos anteriores se van a unir con un ramo anterior de L3 y de L4 y el ramo posterior se va a unir con los ramos posteriores que van a dar L3 y L4. A su vez, L2 también le da una comunicación a L3. Pasando ahora a lo que es L3, ¿sí? Ya vimos que recibe una comunicación de L2 y se va a dividir en un ramo anterior, que se va a unir con el ramo anterior de L2 y de L4, y un ramo posterior que se va a unir con el ramo posterior de L2 y de L4. Y después, antes de dividirse, le va a dar una comunicación a L4. Y L4 lo mismo, va a dar un ramo anterior, que se va a unir con los ramos anteriores de L3 y de L2, y un ramo posterior que se va a unir con los ramos posteriores de L3 y de L2.
y le va a dar una comunicación a L5, que no forma parte del plexo lumbar, ninguno de estas, ni la comunicación ni L5 forman parte del plexo lumbar. En conjunto forman el tronco lumbosacro, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que es la clase de plexo sacro. Entonces, ahora, ¿qué pasa con estos ramos anteriores y posteriores? Bueno, nosotros vamos a tener que los tres ramos anteriores, el ramo anterior de L2, el ramo anterior de L3 y el ramo anterior de L4, se van a unir y van a formar el nervio obturador. Por otro lado, el ramo posterior de L2, el ramo posterior de L3 y el ramo posterior de L4 se van a unir y van a formar el nervio femoral. Entonces, con esto tenemos todos los ramos del plexo lumbar. Entonces, vamos de nuevo. L1 recibe una comunicación de T12 y va a dar el nervio iliohipogástrico ilioinguinal. Después le va a dar una comunicación a L2 y L2 así va a dar a los nervios genitofemoral, cutáneo-femoral lateral. L2, L3 y L4 se dividen, van a dar un ramo anterior y un ramo posterior. Los ramos anteriores van a formar el nervio obturador, los ramos posteriores van a formar el nervio femoral. Entonces, esto tiene que quedar súper claro. Así es como describe Rubier la formación del plexo lumbar. ¿Sí? Ya aclaré antes y vuelvo a aclarar de nuevo que esto puede variar de acuerdo a la bibliografía. Por ahí están mirando su libro mientras están viendo esta clase y dicen, bueno, Mayra, mi libro no dice esto, ¿sí? Y está bien, ¿sí? Pero yo estoy usando un libro para ver la formación del plexo lumbar. Después no me interesa cómo salen y las diferencias que tienen, pero estamos viendo, nos centramos en una sola bibliografía para entenderlo. Después las diferencias entre bibliografías son otra cosa, pero la idea acá es entenderlo. Ahora, acá nosotros todos estos ramos que vimos, Rubier los menciona como que son todos ramos terminales del plexo lumbar. Entonces yo los tengo acá puestos, ¿sí? Tenemos ilio hipogástrico, ilio inguinal, génito femoral, cutáneo femoral lateral. Después tenemos a lo que es el nervio obturador acá hacia anterior y al nervio femoral ahí hacia posterior. El tronco lumbosacro ya dijimos que no es ramo del plexo lumbar, no corresponde al plexo lumbar. Yo lo puse ahí porque está acá en la imagen, ¿sí? Lo puse acá porque está en la imagen y porque nos va a servir para entender mejor cuando veamos plexo sacro. Bueno, entonces, de acá hasta acá, según Rubier, son ramos terminales. Ahora, lo que dice la Target y lo que dice en el resto de los libros es que los únicos dos ramos terminales que da el plexo lumbar son el nervio obturador y el nervio femoral. Y van a decir que el nervio obturador es el ramo terminal anterior, ¿sí? Porque salía de los ramos anteriores, y el nervio femoral es el ramo terminal posterior, porque sale de los tres ramos posteriores. Y dicen que el resto de los ramos son colaterales. Esto, de nuevo, depende de la bibliografía que utilicen en su cátedra. La que más se utiliza o la que más he escuchado que preguntan es decir únicamente que el obturador y el femoral son terminales y que el resto son colaterales. Siendo honestos, a mí me da lo mismo si en el examen me dicen que son todos terminales o que son todos colaterales, porque ambos libros son bibliografía oficial, tanto Rubier como la Target. Entonces yo los tomo como que ambas definiciones son correctas. Ahora, siempre puede haber un ayudante que le guste de una sola forma, ¿sí? Entonces, por las dudas, si dicen que son todos terminales y les dicen que está mal, bueno, ahí vuelven para atrás y le dicen, bueno, no, los terminales son el obturador y el femoral, por las dudas. Pero en sí, esto da lo mismo. La idea es entenderlo, no tanto estas diferencias entre bibliografías. Bueno, entonces, ¿qué nos tenemos que concentrar nosotros en el preparado para ir a identificar
los ramos del plexo lumbar. Nosotros el plexo lumbar lo tenemos que ir a buscar a un abdomen, ¿sí? Todo lo que sea, está en relación con la parte lumbar está en el abdomen. Entonces nosotros vamos a tener que ver un preparado de dorso completo con abdomen y ahí nosotros vamos a ir a la parte más posterior de todo, donde nosotros vamos a encontrar a este plexo lumbar. Entonces, yo les había mencionado antes que había un ramito que era el ramo de T12, que no formaba parte del plexo lumbar y que formaba el nervio subcostal, pero que yo les dije que nos iba a ser de ayuda para más adelante. Bueno, ahora vamos a utilizar ese ramito que es el nervio subcostal. Nosotros en el preparado, para ir a identificar un preparado de plexo lumbar, vamos a buscar la última costilla y la vamos a ir a palpar. ¿Sí? La última costilla es una costilla flotante. Esto quiere decir que no llega a la parte más anterior del tórax. La tenemos que ir a buscar bien en la parte más posterior de lo que es el abdomen, de lo que es el tórax. Entonces, vamos, palpamos la última costilla. A veces puede ser que esté blandita la costilla porque el preparado está mojado. Y palpamos la última costilla y vamos a ver un nervio justo por debajo de esa costilla. Y ese va a ser el nervio subcostal. Una vez que nosotros identificamos al nervio subcostal, ya sabemos que todos los nervios que nosotros veamos por debajo del subcostal van a formar parte del plexo lumbar. Y esto nos permite que no nos confundamos los ramos del plexo lumbar con los nervios intercostales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todos los nervios que yo vea por abajo del nervio subcostal, tenemos casi la seguridad de que van a ser del plexo lumbar. Entonces, nosotros vamos a tener que identificarlos, vamos a ir de a poco para identificarlos. Entonces, dijimos que por abajo de T12 nosotros tenemos a L1 y nosotros sabemos que de L1 van a salir dos ramos que van a ser ilio hipogástrico y ilio inguinal. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en el preparado vamos a tener este músculo que está acá, que es el músculo psoas mayor y también puede estar acompañado del psoas menor, que es igualito a este, pero es más chiquito. Entonces nosotros no vamos a ver la formación del plexo braquial como se podía ver en plexo, perdón, no vamos a ver la formación del plexo lumbar como se podía ver en plexo braquial, que nosotros veíamos cómo se entrecruzaban todos los nervios. Como el psoas mayor está tapando esa formación, nosotros solo vamos a ver a los ramitos. Entonces nosotros vamos a ver esto en el preparado. Esto que está acá, sin psoas mayor, no lo vamos a ver. Entonces, nosotros como que no podemos saber, bueno, este está saliendo de el primer nervio lumbar. Entonces nosotros tenemos que identificar a estos ramitos en base a sus relaciones, es decir, en base a dónde van a ir. Y esto es muy importante para el plexo lumbar. Entonces, nosotros tenemos el primero que vemos acá, este es el subcostal, el primero que vemos va a ser el nervio iliohipogástrico. Y el que tenemos por abajo del ilio hipogástrico va a ser el nervio ilioinguinal. ¿Sí? Siempre por convención, el que está más arriba es el ilio hipogástrico y el que está más abajo es el ilio inguinal. Estos dos nervios, ¿cómo los voy a identificar? Van a ser ramos que van a atravesar este músculo que está acá, que es el músculo transverso del abdomen. Es un músculo de la pared abdominal. Entonces, yo tengo que agarrar la pared abdominal que va a estar retraída, ¿sí? Porque se abrió la pared del abdomen para que nosotros podamos ver el abdomen. Entonces, yo tengo que ver alguno de esos ramitos que esté llegando a la pared del abdomen y atraviese ese músculo que es el transverso del abdomen. Entonces, esos ramitos que están atravesando el transverso del abdomen, como se ve bien acá, el ilio hipogástrico, van a ser el ilio hipogástrico y el ilio inguinal, ¿sí? Los dos em, van a tener un trayecto bastante parecido. Después, si nosotros seguimos, el próximo ramo que vamos a ver va a ser el nervio genitofemoral.
El libro describe que el nervio genitofemoral es el único ramo del plexo lumbar que sale por la cara anterior del psoas mayor. Entonces nosotros tenemos el psoas mayor y vemos que está en la cara anterior del psoas mayor. En cambio, si vemos el resto de los ramitos, vemos que todos salen por la cara lateral del psoas. Entonces todo el mundo siempre dice, bueno, ¿qué hacemos para identificar el genito femoral? Buscamos el único nervio que esté saliendo de la cara anterior del psoas mayor. Y eso está perfecto, sí, porque el libro lo dice, porque nosotros lo podemos ver en el preparado, pero yo he visto preparados a veces que esto no pasa, sí, que el génito femoral está saliendo al costado igual que los otros. Entonces, si nosotros no tenemos ningún otro punto de referencia y tenemos esta variación anatómica, no lo vamos a poder encontrar. Entonces, para poder encontrar al génito femoral, nosotros tenemos que recordar que los ramos de este nervio van a tener relación con los vasos femorales, ¿sí? Y esto lo vamos a entender mejor más adelante, por qué tiene relación con los vasos femorales. Y con los vasos ilíacos externos también, ¿sí? Que los vasos ilíacos externos nosotros vamos a ver más adelante que van a dar a los vasos femorales. Entonces, estas dos cosas, recuerden del genito femoral, se relaciona con los vasos ilíacos externos y con los vasos femorales. Y por último, que nace de la cara anterior del psoas mayor. Entonces, con eso estamos perfectos para identificar al génito femoral en el preparado. Nuestro siguiente ramo va a ser el cutáneo femoral lateral. El cutáneo femoral lateral va a estar pasando por la escotadura innominada o escotadura de López Figueroa, que yo había mencionado cuando hablamos de hueso coxal. Entonces, yo para identificar al cutáneo femoral lateral, tengo que ir a palpar las espinas ilíacas anteriores superiores, que son como un saliente, son ese saliente que hay en la cadera. En el preparado se ve muchísimo mejor y sobresale porque no tiene piel y no tiene grasa. ¿Sí? Entonces, nosotros palpamos la espina ilíaca anterior superior, van a ver que es la parte que sobresale de la cadera y vamos a ver que el nervio que esté pasando medial a esa espina ilíaca anterior superior va a ser el nervio cutáneo femoral lateral. Después tenemos al nervio obturador, ¿sí? Este es el más fácil de identificar porque este nervio se va a ir al foramen obturador. Entonces yo veo un nervio que viene por acá y hace la suya y se mete dentro de la pelvis para poder alcanzar, ¿sí?, nuestro foramen obturador y así pasar por ese foramen obturador para alcanzar el muslo. ¿Sí? Entonces es fácil de identificarlo porque es un nervio que se va bien para adentro, bien medial y se mete en la pelvis. Tiene un recorrido ahí por la pelvis y después termina saliendo en lo que es el muslo. Y nuestro último ramo del plexo lumbar que tenemos que saber es el nervio femoral, ¿sí? Que es uno de los más grandes que nosotros tenemos. Entonces es fácil identificarlo porque es un cacho de nervio. El nervio femoral yo lo voy a identificar entre este músculo que está acá, que es el músculo ilíaco, y este músculo que está acá, que es el psoas mayor, que en este caso está cortado, pero en esta imagen de este lado lo vemos bien. Entonces tenemos al músculo ilíaco y acá tenemos al psoas mayor y vamos a ver un cacho de nervio que es más grande que todos los demás, que se asoma ahí entre estos dos músculos y vamos a ver que va a estar pasando hacia lo que es el muslo por un espacio que vamos a ver más adelante que se llama laguna muscular. Entonces, así identificamos todos los ramos del plexo lumbar. Tengo el tronco lumbosacro acá, recordemos que no es ramo del plexo lumbar, pero lo puse acá para que recordemos cómo lo vamos a identificar, ¿sí? Recordemos que el tronco lumbosacro se forma por un ramito que le da L4-L5 y de ahí ese tronco lumbosacro desciende y se va a meter adentro de la pelvis porque va a formar parte del plexo sacro que nosotros vamos a ver más adelante. Bueno, entonces así más o menos
identificamos, les di como tips para identificar estos ramos del plexo lumbar en el preparado. Bueno, entonces, este esquema, por lo general los 3D son muy parecidos al preparado. Esto es muy alejado de la realidad de lo que nosotros vamos a ver en el preparado, pero lo estoy mostrando para que nos guiemos con la tridimensionalidad de estos ramos. Entonces, yo les dije que para identificar al plexo lumbar, lo primero que vamos a hacer es buscar a esto que es la última costilla. ¿Sí? Si nosotros venimos, vamos por acá, esto es la última costilla. Y sabemos que el nerviecito que yo voy a tener por abajo de esa última costilla va a ser el nervio T12 que va a estar dando al nervio subcostal. ¿Sí? Entonces, una vez que identificamos eso, sabemos que todo el resto de nervios que yo voy a ver por abajo van a ser todos ramos del plexo lumbar, excepto que yo me meta en la pelvis y ahí ya voy a ver otros ramos, ¿sí? Pero todos los nervios que yo estoy viendo acá, lateral al psoas mayor, van a ser todos ramos del plexo lumbar. Entonces, tenemos los primeros ramos, que ya sabemos cuáles son, que salen del primer nervio lumbar, que van a ser el nervio iliohipogástrico y el ilioinguinal, ¿sí? Siempre recordamos que el iliohipogástrico es el que está más arriba y el ilioinguinal el que está más abajo, ¿sí? En esta imagen, de este lado, los vemos acá, iliohipogástrico, ilioinguinal. Después nosotros tenemos al nervio genitofemoral, ¿sí? Si hacemos un poco de zoom, se ve un poco mejor. El nervio genitofemoral, nosotros dijimos que tenía como esta relación rara con el psoas mayor que se encontraba en la cara anterior del psoas mayor y otra relación que, bueno, no la vemos acá, pero la vamos a ver más adelante, tiene relación con los vasos ilíacos externos y va a tener relación con los vasos femorales también. Entonces, esas son relaciones importantes para identificarlo en el preparado. Después tenemos a este nervio que acá está muy grande, que es el nervio cutáneo femoral lateral. Yo dije que el nervio cutáneo femoral lateral pasaba por esta escotadura que está acá, que se llama escotadura innominada, que es parte del hueso coxal y que se encuentra por como un poco hacia medial y por debajo de lo que es esta, que es la espina ilíaca anterior superior. ¿Sí? Del otro lado vemos lo mismo. Este que está acá es el cutáneo femoral lateral y vemos que pasa por esa escotadura innominada. Después tenemos por otro lado al nervio obturador, ¿sí? Que yo les dije que era uno de los más fáciles de identificar, porque si nosotros lo seguimos al nervio obturador, vemos que se va a meter un poco como dentro de la pelvis para poder pasar, ahora sí, hacia lo que es el muslo por el foramen obturado, que le tengo que sacar un poco el zoom para poder verlo ahí. Y de ahí lo vemos pasando al nervio obturador. Del otro lado lo mismo, es ese que está ahí, metido dentro de la pelvis. Y vamos a ver que va a salir de la pelvis hacia el muslo por este foramen obturador. Y el último ramo que tenemos para ver es este, no, ese no, este que está acá, que es uno de los más grandes, que es el nervio femoral, ¿sí? Que yo les dije que se va a ubicar entre este músculo, que es el músculo ilíaco, y este músculo que es el psoas mayor. Cuando estos dos músculos se unen, forman el músculo iliopsoas. Entonces podemos decir que el nervio femoral está ahí en lo que sería el origen del músculo iliopsoas. ¿Sí? Es este de acá y acá va a ser este de acá. Y ya les voy adelantando que va a pasar también por este espacio topográfico que se llama laguna muscular. Bien, entonces con eso vimos más o menos los ramos del plexo lumbar y cómo identificarlos en el preparado. Bueno, entonces, como conclusión, podemos decir que el plexo lumbar es un entrecruzamiento de nervios. Sus ramos colaterales van a depender de la bibliografía,
Hay bibliografías que dicen que son todos terminales, otros que dicen que solo son terminales el obturador y el femoral. Y podemos decir que los ramos terminales están destinados a inervar principalmente el muslo y lo vamos a ver más adelante. Bueno, espero que les haya gustado esta clase, que les haya servido, que no haya sido un quilombo y nos veremos en la próxima clase.